y uno de adoración, y después los otros después de la predica. Buenas noches, hermano. Sea usted bienvenido a Casa de Oración. Hemos venido a adorar el nombre de Dios. Así que, hermano, lo invito que disponga su corazón para alabar el nombre de Dios. Padre Santo, que estás en tu gloria, Señor, te adoramos, te bendecimos y venimos a traerte esta ofrenda de adoración. Recíbela, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, te adoramos, Cristo. Tú eres grande, Señor. Santo es tu nombre, Jesucristo. Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Venid y aclamemos, aleluya. Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Santo es tu nombre, Jesucristo. Solo tú eres digno, Señor. Aleluya. Venid y aclamemos, venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Te adoramos, Jesús. Lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico.
adoramos, Jesucristo. Te adoramos, exaltamos tu santo nombre, Señor. Tú eres el Dios grande, el Dios fuerte, Señor. Y queremos estar junto a ti, Señor, en cada momento de nuestra vida, Señor. No permitiremos que nada nos separe de tu amor, Señor. Aleluya. 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 ¿Quién me separará de tu amor, oh Cristo? ¿Quién me alejará de tu presencia? ¿Quién me separará de tu amor, oh Cristo? ¿Quién me alejará de tu presencia? Ni tribulación ni angustia, ni peligro ni espada, ni lo alto ni profundo, nada me separará de ti. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro, nada me separará de ti. Nada, Señor. ¿Quién me separará de tu amor, oh Cristo? ¿Quién me alejará de tu presencia? ¿Quién me separará de tu amor, oh Cristo? ¿Quién me alejará de tu presencia? Ni tribulación ni angustia, ni peligro ni espada, ni lo alto ni profundo, nada me separará de ti. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro, nada me separará de ti. Te adoramos, Jesús. Aleluya. No hay nada que me aparte de ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Ni tribulación ni angustia, ni tribulación ni angustia, ni peligro ni espada, ni lo alto ni profundo, nada me separará de ti. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro, nada me separará de ti. Aleluya. Nada me separará de ti, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya, Señor. Nada me separará de ti, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, Señor, porque tú eres Dios, Señor.
Nosotros somos tus hijos y te adoramos, Señor. Tú eres el único digno, Señor. Aleluya. Te adoramos, Cristo. Digno eres tú, Señor, de toda gloria, de toda honra, por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Aleluya. Señor, digno eres tú de recibir gloria y poder. Señor, eres tú de tomar toda autoridad, porque tú creaste todas las cosas, porque tu voluntad existe en Dios, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe en Dios. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra, la alabanza y la adoración. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra, la alabanza y la adoración. Y la adoración. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Señor, digno eres tú de recibir gloria y poder. Señor, digno eres tú de tomar toda autoridad, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe en Dios, que tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe en Dios. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra y la
Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra, la alabanza y la adoración. Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra y la alabanza y la adoración y la adoración y la adoración y la adoración. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Toda la gloria, la honra y la alabanza son solo para ti, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Nunca nos cansaremos de exaltarte y de adorarte, Señor. De agradecerte, Señor, todas tus bondades para con nosotros. Aleluya. Te adoramos, Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saludarles a todos ustedes que nos siguen en esta transmisión de Casa de Oración Colima. En este jueves 7 de enero del año 2021, les damos la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto tenerlos en esta transmisión. Queremos recordarles que tenemos varias reuniones, tenemos actividades en la iglesia, en Casa de Oración Colima, y queremos invitarle. Les anunciamos que para los jóvenes de la congregación ya va a iniciar la transmisión de los servicios, van a ser de manera virtual. Se reanuda la serie La Luz se ve. Este próximo sábado a las 4 de la tarde estaremos saliendo por medio de la red, por medio del internet, en la transmisión en la página de Facebook, ¿sí?, de Jóvenes Casa de Oración Colima. Ahí estaremos transmitiendo este primer servicio del año para los jóvenes de nuestra iglesia, y todos los que se quieran agregar, y también los que no seamos jóvenes, también tenemos cabida en esta transmisión. También queremos recordarles en relación con las actividades generales que estamos teniendo en la congregación. Queremos confirmarle lo que ya habíamos dicho también por este medio. Los servicios como hoy de jueves a las 7:30 de la tarde o 7:30 de la noche, según la percepción, el día de hoy se terminan. Hoy terminamos con la serie del libro de Gálatas y concluiremos con los servicios de los jueves. Solamente estaremos teniendo actividades, como ya lo mencionamos también, el día domingo, con 2 servicios presenciales a las 8 y a las 10 de la mañana, siendo este último también transmitido por la página de Facebook de Casa de Oración Colima. También les recordamos que el servicio que teníamos de manera general para la congregación los sábados a las 7 de la tarde también ya ha quedado suspendido, de tal manera que están invitados a seguirnos, ya sea de manera virtual por las redes, y si no también de manera presencial, conforme la reglamentación en relación con la pandemia lo permita. De antemano, la palabra de Dios sigue siendo predicada y estaremos atentos y sujetos a las indicaciones de las autoridades. Por lo pronto, es un gusto tenerlos en esta transmisión, y vamos a invitar a nuestro pastor Abraham Neri para que
nos comparta la palabra el día de hoy en esta culminación de la serie en los Gálatas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Sí. Al año, ¿verdad? Y la última del jueves, como nos adelantaba ya ahorita el pastor Normando, tenemos ya nuestra última predicación acerca de la carta a los Gálatas. Yo espero que, al igual que a nosotros, esta carta haya sido de mucho aprendizaje, ¿verdad? Aquí ahorita estamos reunidos nada más por los pastores, nuestro hermano Jorge, nuestra esposa Carmelita, nuestros hermanos de la alabanza también, y estamos contentos de que también puedas estar junto con nosotros ahí en tu casa, dispuesto. No sé si tengas tu Biblia a la mano, pero nuestro hermano Chuy va a poner ahí en la pantalla los textos con los que vamos a estar estudiando esta última porción del libro de Gálatas. Y nuestra última porción está en Gálatas capítulo 6, versículo 11 al 18. Ahí vamos a estar terminando nuestra serie Perseverando en el Evangelio de Cristo, y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, ¿verdad? A lo largo de este estudio hemos visto muchas pruebas para nuestra vida, pero también ha servido para ponernos más sólidos, más bien dicho, en nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Si te fijas a lo largo de toda la carta, y si tú ves el repaso aquí en Facebook, o buscas el repaso en YouTube, o en tus notas, las que has estado tomando cada jueves, podrás darte cuenta que la carta de Gálatas es una carta que está como destinada para hablar acerca de la salvación, y es de gran relevancia para nuestras vidas que entendamos que la salvación se obtiene, ¿por qué, hermanos? Por la fe, ¿verdad? Por la fe en Jesucristo. Esta gracia que el Señor nos ha dado, esta gracia a través de Jesucristo, es la cual nos permite hoy estar disfrutando de esta salvación. Y es muy importante que conozcamos a detalle el tema de la salvación. Cada que tú tengas oportunidad de repasarlo en casa, cada que tengas oportunidad de volver a leer Gálatas en tu casa, con tu familia, en algún devocional que estés realizando, es necesario que pongamos especial énfasis en que la salvación se obtiene por la fe, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que estar repasando continuamente. Y esta carta es una inspiración de Dios, y esta inspiración de Dios nos ayuda para que tengamos una motivación correcta a la hora de predicar. También hemos visto en esta carta que muchas personas se levantaron proclamando un evangelio, ¿verdad? Y digo uno porque traía cada quien su religión y cada quien traía sus rollos, ¿no? Y eso lo hemos podido ver a lo largo de esta serie, todo el año pasado. Y algunos de ellos estaban predicando a Cristo, pues para ver quién predicaba mejor, a ver a cuántos se les juntaba más gente en el pueblo, y a ver cuántos lo seguían más. Y esto no era otra cosa sino que una autosatisfacción, ¿verdad? La autosatisfacción de sentirse útiles para Dios. Algunos se autopercibían como apóstoles sin ser apóstoles. Algunos otros se autopercibían como maestros sin ser maestros. En el afán de perseguir sus propias glorias, algunos utilizaban herramientas de la fe y con ella trataban de argumentar sus propias ideas, sus propios caminos que según ellos los conducirían hasta Dios.
Cuando nos ha quedado claro, y por boca de nuestro Señor Jesucristo, que el único camino para acercarnos al Padre, ¿quién es, hermano? Jesucristo. Jesucristo es el único camino para llevarnos al Padre. Bueno, las enseñanzas que han venido a perturbar la fe de los hermanos en Gálatas, en Galacia, estaban comenzando a cobrar sus primeras víctimas. Y muchos se sentían como muy atraídos a estas cosas nuevas, o a regreso a lo que hacían antes, a estas doctrinas o estas corrientes doctrinales que le llegaban por carta, entre comillas decimos, de los apóstoles pilares de la iglesia, porque recuerda que ellos llegaron echando un charolazo falso, ¿verdad? Y esas enseñanzas los regresaban a caminar bajo la ley. Y ya hemos visto a lo largo de esta serie lo que significaba caminar bajo la ley, ¿verdad? Era volver a ir con la cabeza agachada, extendiendo los brazos, para que te volvieran a poner esas cadenas que estaban sobre las personas cuando querían con sus propios méritos alcanzar la salvación. Los hermanos en Galacia sacaron de onda a Pablo porque parecían como hechizados. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, Pablo les pregunta: oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los hechizó para que no vieran la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos fue presentado claramente Jesucristo como crucificado. Ellos habían recibido el Evangelio claramente, de lo que significaba el sacrificio de Jesucristo. Ellos habían recibido claramente que el sacrificio de Jesucristo representaba una gracia de parte del Padre hacia las personas que dispusieran su corazón, a las personas que creyeran en Jesucristo. Y esta carta, hermanos, de Gálatas, refleja el corazón amoroso de Dios para los hermanos que estaban siendo engañados por la astucia de algunos hombres. Como ya hemos visto en anteriores ocasiones, hay de aquellos por quienes vienen los tropiezos. Estos que con artimañas, que con mentiras, trataban de presentar un evangelio leudado. En esta labor de parte del apóstol Pablo, y sintiendo el dolor por la iglesia de Cristo, cómo la iglesia de Cristo estaba sufriendo el ataque de estos falsos, el apóstol Pablo escribe también estos últimos versos del capítulo 6 que leeremos a continuación. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Dice así Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Cuando tú te vas a poner a escribir, bueno, ya sé que ahorita todo lo hacemos en celular, ¿verdad? Pero cuando te ponías a escribir, por lo regular, lo que primero buscabas, ¿qué era, hermano? Una pluma, una lapicera, un papel, la servilleta de las tortillas. Tú querías escribir algo y buscabas y tenías el acceso fácil para escribir, ¿verdad que sí? Ahora pues no se diga con el celular y toda la tecnología, pero en aquel momento con Pablo, ellos tenían que hacer una especie de actividades previas para obtener sus papiros, ¿verdad? Para obtener en aquel tiempo sus cueros. Ellos tenían que curar sus cueros, estos cueros tenían que llevar este proceso de curación, y lo cual los convertía en unas libretas muy caras de comprar, ¿verdad? Era caro tener esos cueros, por eso las personas usaban esto, los guardaban muy bien, y de hecho en alguna de las cartas Pablo dice: por favor, cuando vengas tráete mi abrigo y te traes los rollos que tengo, porque él quería seguir escribiendo. Por lo regular, todos los escribanos hacían trazos pequeños en las cartas, esto para economizar o para escribir más palabras en cada cuero. Bueno, algunos comentaristas dicen acerca de este versículo en el contexto bíblico del Nuevo Testamento
Creen que el apóstol Pablo estaba escribiendo con grandes letras debido a su fatiga. Incluso podría tener que ver ahí la vista un poquito debilitada de Pablo. Y Pablo escribía estas grandes letras que se salían del molde de lo que habitualmente los escribanos usaban, ¿verdad? Pero otros interpretan que el apóstol Pablo utilizó a propósito un tamaño más grande, estilo como los que se utilizaban en aquellos tiempos en los carteles, para enfatizar ciertas verdades, para enfatizar las verdades del Evangelio. Entonces Pablo no le importaba cuántos cueros fuera a mandar a Galacia. Él lo que quería hacer era que la verdad quedara bien asentada. Podría ser una razón que te comento, o podría ser la otra, pero lo importante era que el apóstol quiso escribir de su puño y letra esta carta. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Eso no quiere decir que el apóstol Pablo haya estado en un momento de inspiración propia, un momento de inspiración personal, y haya querido escribirle a los hermanos de Galacia lo que él quisiera. No, para nada estamos hablando de una inspiración propia, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estaba inspirando a Pablo para que él escribiera lo que la iglesia en ese momento necesitaba. En aquel momento, recuerda que en nuestros tiempos es más fácil que la información llegue a nosotros, pero en aquellos tiempos no era tan fácil que lo que estaba ocurriendo en Galacia, Pablo se estuviera enterando. Por eso el Espíritu Santo estaba inspirando lo que él tenía que hablar. Con esto vemos algunos de los falsos maestros decían en Gálatas 5, versículo 11. Vamos a leer ahorita eso antes de que lo leas. Quiero recapitular un poco lo que decían. Los falsos llegaron diciéndole a los hermanos que Pablo ya estaba tomando esa doctrina de la ley, de la circuncisión. Entonces en el versículo 11, Gálatas 5:11, palabra de Dios para todos, dice: hermanos, si yo enseñara que los hombres deben ser circuncidados, ¿por qué sufro persecución? ¿Se acuerda de eso que leímos también? ¿Por qué sufro persecución? Entonces, vemos cómo toma más relevancia ahorita el versículo 11 del capítulo 6 que acabamos de leer. ¿Por qué toma más relevancia que Pablo diga: las letras yo las estoy escribiendo de mi propia mano? Porque los falsos maestros recurrentemente estaban mencionándole a los hermanos que Pablo ya estaba abrazando ciertas doctrinas. Pablo mismo les dice a los hermanos en Galacia: si así hubiera sido, ¿por qué me siguen persiguiendo? Si yo estuviera al mismo molde como ellos, ¿por qué me siguen atacando? Pues ya no predicaría yo de la cruz, sino ahora estaría predicando solo de la circuncisión. Bueno, estos falsos maestros fueron capaces de mentir para predicar la verdad que ellos defendían. Esos falsos maestros querían enseñar la verdad a base de mentiras. Y Pablo no estaba dispuesto a que los hermanos estén cayendo en estos engaños. Por eso en el versículo 11, y es de gran relevancia en esta carta que Pablo mencione: mirad con cuán grandes letras escribo de mi propia mano. Con esto le estaba dando autenticidad a todo lo dicho en la carta. Todo había sido escrito por la mano de Pablo. La letra era genuina, no había una falsificación en sus letras. Eso ayudaba también para que los hermanos consideraran que la palabra leída había sido directamente lo que Pablo quería enseñarles. Eso les daba mayor confianza a leer, ¿verdad? Versículo 12 de Gálatas 6 dice: hay quienes los están obligando a circuncidarse. Los están obligando a circuncidarse. Es decir, ellos no estaban del todo convencidos, pero tenían que, era un requisito hacerlo. Hay quienes los están obligando a circuncidarse para que ellos
sean aceptados por los demás. Tienen miedo de ser perseguidos si siguen solamente la cruz de Cristo. Hermanos, al darle mayor énfasis a lo externo, al atribuirle mayor peso a las cosas que podían hacer las ceremonias y los rituales, esto era regresar a un error. La fe de ellos estaba basada en lo que podían ver, en la medida de los requisitos que pudieran llegar a cumplir, porque eso los hacía sentir superiores a los demás. Y esto es exactamente lo que Pablo estaba enseñando en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Acompáñame a leer, por favor. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no hay un mérito en ti, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es un mérito del hombre. Aún así, hay quienes interpretan que el arrepentimiento es una obra de los hombres, que lejos de que las personas digan, no, la salvación se obtiene por fe, pero si tú creíste, mira, ahí ya se acabó la fe, hiciste una obra. Pero lejos de que del arrepentimiento sea una obra, el arrepentimiento es darse por vencido de todas tus obras. Es rendirte ante el único que puede otorgarte la salvación por su gracia. Y en toda esta carta nos ha quedado claro, la salvación, hermanos, no es por obra. La salvación es por la fe. Si tienes a alguien ahí a tu lado, dile, la salvación es por la fe. Y los que están aquí también pueden hacerlo. Si estás solo, pues escríbelo ahí en el chat. La salvación es por la fe. Para los que querían enseñar acerca de la circuncisión y de continuar con los rituales, ellos estaban enseñando a que el camino correcto era continuar siguiendo las sombras. Las sombras se convirtieron en lo principal para ellos. La ley tuvo su tiempo, ¿verdad que sí? Y tuvo su función, pero tras la venida de Cristo, en Cristo fue cumplida toda la ley. Es como si estuviéramos parados, tal vez en un callejón, y vemos una pared larga, y comenzamos a ver en la pared una luz, y aparece una sombra de alguien que viene caminando lejos, ¿verdad? Y entre más se viene aproximando, pues la sombra se va haciendo más del tamaño de la persona, ¿verdad? Se va haciendo más cercana a la sombra ya está casi con nosotros, y esa emoción es la que ellos sentían al ver la sombra. Pero cuando aparece de las penumbras y sale Cristo, y esa sombra desaparece de esa pared, ellos trataban de seguir buscando la sombra. Y es lo que ellos querían hacer. Ellos querían regresar a buscar la sombra, cuando Cristo ya había llegado con ellos. Lo real ya estaba entre ellos, y ellos despreciaron lo real para volverse a las sombras. ¿No suena como algo ilógico esto? ¿No es como algo absurdo de creer? Me acuerdo cómo el pastor siempre nos ponía un ejemplo. ¿Te acuerdas de la carta del esposo? Dice, cuando el esposo le mandaba cartas a su novia en ese momento, y ella estaba leyendo la carta y la atesoraba en su corazón, y después dormía y la ponía abajo de su almohada, ¿verdad? Y después al día siguiente la sacaba la carta y seguía leyendo la carta. Y llega el momento en que el novio llega con ella, pero ella ve al novio y ella prefiere seguir sintiendo lo que sentía en la carta. Las emociones que le traía al imaginarse cómo sería el estar con su novio. Cuando el novio estaba allí, él fue despreciado. Bueno, estos falsos maestros estaban enseñando
que lo mejor de lo mejor era la sombra, deleitarse en la sombra y no en el verdadero. Y hermano, todo lo que hace sombra a Dios, todo eso lo conocemos por idolatría. De manera que volver a estar bajo la ley, todo esto es una idolatría. Versículo 13 de Gálatas capítulo 6, dice: estos hombres que tienen la circuncisión no obedecen completamente la ley. Miren, ahí está, empezamos con detalles, ¿verdad? Sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados. Así ellos podrán presumir de haberlo obligado a ustedes a llevar esa marca en sus cuerpos. Es como si los falsos se pusieran a ver cuántos followers tenemos en esta semana, cuántos más han llegado, cuántos más seguidores hemos alcanzado, aunque ellos sean los primeros en salir reprobados con las leyes y con las normas que están tratando de implementar. Al ver que las personas obedecen a sus palabras, ellos se sienten complacidos, ¿verdad? Pero en cuanto alguno de ellos tratara de enfrentarles con alguna idea, o que chocara más bien con alguna de sus ideas, de las que ellas están promoviendo, ellos comenzarían a echar mano de las amenazas. Y algunas veces hemos visto que hasta de los insultos. Si te sales de aquí, la cobertura del Señor. ¿Sí han escuchado eso? Bueno, que los demás sigan las prácticas de los ritos y las ceremonias, eso llena de orgullo a los falsos maestros, porque están tan preocupados en cuidarle los pasos a los demás que se olvidan de cuidar sus propios pasos. Dice que ellos no podían cumplir la ley, pero ellos querían obligar a los demás a que sí cumplieran la ley. Ellos no sean capaces de obedecer completamente la ley, ellos quieren hacer creer a sus seguidores que sí pueden hacerlo. Y cuando un seguidor no obedece completamente la ley, se frustra. Que trataran de enseñar que el cumplimiento de la ley solo se resume en la circuncisión. Para ellos la circuncisión era lo primordial, y ese es el peligro de una religiosidad. Cuando promueven más los ritos y las ceremonias, cuando le dan más énfasis a lo externo, cuando quieren hacer que las personas pueden obtener las cosas debido a sus propios esfuerzos, por lo bueno que pueden llegar a ser. Versículo 3 que leímos ahorita dice: esos hombres que tienen la circuncisión no obedecen completamente la ley, sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados. Así ellos presumir de haberlos obligado a esa marca en el cuerpo. Para ellos la circuncisión, ahorita que leímos aquí la marca, para ellos la circuncisión era la marca que garantizaba una consagración, la marca que garantizaba la salvación, la marca que garantizaba la pureza. Esos pensamientos solo estaban basados, hermano, en el orgullo y en la vanidad. No por nada el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 23, versículo 15: qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes viajan por la tierra y mar para convertir a alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. Al igual que estos fariseos, los falsos maestros, hermanos, solo estaban buscando seguidores. Y esos seguidores, al estar yendo en pos de los hombres,
hombres siguiendo a hombres estaban convirtiéndose en estos ciegos espirituales guiados por otros ciegos espirituales. Muertos siguiendo a los muertos espirituales. Y esa no es la marca que el creyente debía llevar. Gálatas capítulo 6, verso 40, perdón, 6, 14, no tiene 40, ¿verdad? Van a decir, mira qué falso. Gálatas 6, 14, dice, pero lejos esté de mí, ¿qué? Gloriarme. Pero lejos, fíjense las palabras de Pablo. O sea, viendo o comparando, no tenía nada que ver los falsos maestros con Pablo, ¿verdad? Porque los falsos maestros buscaban seguidores, buscaban la aceptación, iban tras el orgullo propio. Pero Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme. Miren, hermanos, si hablásemos de marcas en el cuerpo, no podríamos dejar de recordar las marcas que el apóstol Pablo llevaba en su cuerpo. Había marcas que sí evidenciaban el trabajo del apóstol, que estas marcas para nada estaban representando como las causantes de la salvación de Pablo, sino más bien eran como el resultado de las persecuciones a causa de Cristo, o padecimientos por causa de predicar a Jesucristo. Pablo pasó más noches en prisión que en un hogar cálido. Pablo no elaboraba sus sermones sentado en una oficina tomando café y galletas. Pablo dio varias de sus predicaciones frente a oyentes llenos de rabia, con palos y piedras en las manos. Incluso algunos de ellos se las lanzaron en varias ocasiones, algunas de ellas hasta dejarlo casi muerto. Pablo padeció apedreado, Pablo padeció golpeado a palos, recibió azotes, 5 de esas veces con judíos, cuando le daban 30 menos 1, ¿verdad? Para no pecar los judíos. Sufrió 3 veces naufragio, padeció 1 día y medio solo en el mar. Padeció mucho en desiertos, en mares, aún por los falsos cristianos. Varias noches sin dormir, días sin descanso, días sin comida, días sin agua, con frío. Pero lo que no faltaba en Pablo era el gozo en su corazón, porque él estaba seguro que él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando nosotros estamos orando al Señor, muy repetidas ocasiones, decimos, Señor, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué quieres? Sobre todo cuando vamos iniciando el año, ¿verdad, Jorge? Decimos, Señor, ¿qué tienes para nosotros este año? Señor, ¿cuáles son tus planes para nosotros? Y nosotros nos imaginamos que los planes de Dios, pues será ir a predicar a Dubái. No es cierto. No, pero nos imaginamos que los planes de Dios tienen que ver con, pues, bendición, ¿verdad? Con alegrías. Pero mira los planes que Dios tenía para Pablo. Porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tremenda voluntad de Dios para la vida de Pablo, ¿verdad? Eso nos deja pensando y de verdad que estamos muy cortos o estamos sin sufrir. La pandemia no nos trajo a sufrir. El aislamiento no nos trajo a sufrir. No estamos sufriendo persecución en las iglesias porque no te dejen congregarte. Pablo estaba sufriendo persecuciones por Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 17. Dice, para terminar, les pido que no me que no me causen más sufrimientos. Y mira lo que dice ahí. Porque tengo cicatrices en mi cuerpo que muestran
que pertenezco a Jesús. Tengo cicatrices por causa de Cristo. Hermanos, si te vituperan por causa de Cristo, si te ofenden por causa de Cristo, gózate, no vayas a derechos humanos, gózate en el Señor. Tampoco lo pongan en el Face, ¿no? Ay, me corrieron por causa de Cristo. No, gózate en el Señor. Estas marcas eran señal del amor de Pablo por Cristo, pero también esas marcas eran señal del amor de Dios por Pablo. Él estaba tan agradecido por la salvación que tenía en poco sufrir en su cuerpo. Esta pasión lo hacía estar dispuesto a recorrer cualquier camino, a padecer cualquier cosa, a no estar cómodo, a vivir en pobrezas, a vivir en riquezas, porque todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, con tal de cumplir con la voluntad de Dios. ¿Habrá Pablos así en este tiempo? ¿Dispuestos a padecer? Gálatas capítulo 4, verso 14, Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fíjense, mientras los falsos maestros se jactaban por una pequeña marca en su cuerpo, ¿verdad? Porque ellos nada más se gloriaban de la circuncisión. Pablo les hace ver que la crucifixión es mayor que la circuncisión, ¿verdad? Porque la circuncisión solo quita una parte de la carne. La crucifixión, hermanos, la destruye por completo. Pablo usa la expresión en Cristo. El mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Porque el pecado ya no tiene autoridad sobre mí, dice Pablo, y yo ya no quiero servir al pecado. En Gálatas capítulo 2, verso 20, Pablo mismo dice esto: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. O sea, en respuesta a la salvación tan grande, Pablo decidió vivir en fe, rechazando el mundo. Y me gustaría que escribieras ahí en los comentarios: la crucifixión es mayor que la circuncisión. La crucifixión es mayor que la circuncisión. La circuncisión solo quitaba una parte de la carne, pero la crucifixión, la cruz, destruye la carne. Los rituales solo son la sombra de lo verdadero, pero no son lo verdadero. Nosotros debemos gloriarnos no en las sombras, sino en lo verdadero. Por eso nos gloriamos en la cruz de Cristo, el sacrificio verdadero. Gálatas capítulo 6, versículo 15 dice: en realidad, tener la circuncisión o no tenerla, porque había hermanos que ya se habían circuncidado. En realidad, tener la circuncisión o no tenerla no significa nada. O sea, hablando de los rituales y de las ceremonias, ¿verdad? Lo que de verdad importa es que nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. ¿Y cuántos dan la gloria al Señor por esto? Amén. Somos nueva creación y eso es lo verdaderamente importante. Ahora somos hijos de Dios y no interesa cuántos meses, años, días, semanas tengas de hijo de Dios, somos hijos de Dios. Versículo 10. En realidad, tener la circuncisión o no tenerla no significa nada. Lo que de verdad importa es que nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, que la paz y la compasión de Dios estén
con todos los que ajusten su vida a esta ley, a esta norma, y con todo el pueblo de Dios. Que la paz y la compasión de Dios esté con todos los que se han acercado con fe a Jesucristo. Que la paz y la compasión de Dios esté para todos aquellos que han muerto, más bien dicho, al pecado en la cruz de Cristo. ¿Y cuál es esta nueva ley a la que debemos ajustarnos? ¿Cuál será esta nueva norma a la que debemos ajustarnos? Porque ya no importa si se tiene la circuncisión o no. ¿Qué será lo que realmente se necesita para ser salvo, hermano? La fe. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice, Gálatas 5, 6, en Cristo no importa si uno tiene la circuncisión o no. Lo que importa con Cristo es la fe que trabaja por medio del amor. La fe que trabaja por medio del amor. La fe en Jesucristo es lo único que puede garantizarnos la salvación. La fe en Jesucristo es lo único que nos puede hacer pueblo de Dios, nueva criatura. Totalmente la fe en Jesucristo. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, es decir, acceso a Dios, ¿verdad? Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, ahora por la fe en Jesucristo tenemos acceso a la presencia de Dios. Y quiero que recordemos un poco en Éxodo capítulo 19, verso 20 al 21. Dice, el Señor bajó hasta la cima del monte Sinaí y llamó a Moisés para que subiera. Entonces Moisés subió y el Señor le dijo a Moisés, baja y adviértele a la gente que no se acerque ni trate de verme, pues si lo hacen, muchos morirán. Hermanos, en el Antiguo Testamento, esto de acercarse a Dios era algo imposible, ¿verdad? Pero cuando Cristo viene y Él mismo entrega su vida por ti y por mí, en la cruz del Calvario, dice Hebreos capítulo 4, 16, entonces acerquémonos con confianza ante el trono de Dios que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Y en Mateo 27, verso 51, cuando Cristo muere en la cruz, al instante, o sea, en ese preciso momento que Cristo paga los pecados de todos, dice, al instante, la cortina, el velo que estaba dentro del templo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermano, ahora por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, podemos acercarnos, nos es posible pasar a la presencia de Dios. Ahora tenemos esta seguridad por la fe en Cristo. Su gracia nos permite hacerlo. Y no solamente nos permite acercarnos y retirarnos como aquel que visita un museo tour, sino que Judas, versículo 24, dice, Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos y puede también hacernos entrar en su presencia gloriosa con gran alegría y sin falta alguna. Nosotros podemos estar en la presencia del Señor, estamos seguros en la presencia del Señor, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero todo esto fue por el sacrificio de Cristo. Ningún ritual podía acercar tanto a una persona hasta la presencia de Dios. Ninguna ofrenda podría acercar tanto a una persona a la presencia de Dios como Cristo ofreciéndose a sí mismo
en sacrificio por nosotros. Por la fe en Cristo, hermanos, somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de la condenación. Por la fe en Cristo somos herederos con Él. Por la fe en Cristo recibimos la promesa de Abraham. Por la fe en Cristo vivimos. Gálatas capítulo 6, verso 17 dice: para terminar, les pido que no causen más sufrimientos. Estos sufrimientos, hermano, posiblemente se refiera a que no hagan más carga para él, o sea, problemas entre los hermanos. Las preocupaciones que el apóstol Pablo tenía por las iglesias diarias, esas preocupaciones eran normales para el apóstol. Siempre estaba preocupándose por ellos, presente en sus oraciones. Aquí el verso 17 dice: para terminar, les pido que no me causen más sufrimientos, porque tengo cicatrices en el cuerpo que muestran que pertenezco a Jesús. Versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Esas palabras últimas del apóstol está recordándonos de este preciado regalo de parte del Señor, con el que nos ha dado toda esta bendición eterna. En estos últimos meses, hermanos, que hemos estado estudiando la carta de los Gálatas, pudimos ver cómo Dios nos habla de nuestra libertad en Cristo, ¿verdad? Nos ha quedado claro cuál es el camino incorrecto, y vimos que el camino incorrecto es pretender alcanzar la salvación con las obras de la ley. Y hemos aprendido que es por la fe en Cristo en que somos salvos. Sería un gran error volver a practicar la antigua ley, la ley que enseñaba con sombras lo que habría de venir. El gran error consistiría en despreciar lo que ya está presente, lo verdadero, para pretender fingir que no lo hemos recibido, que no lo hemos visto, continuar buscando las sombras. Hermanos, la circuncisión solamente estaba quitando una parte de la carne, y esa parte de la carne simbolizaba que el pecado que estaba siendo arrancado de las personas. Pero la circuncisión que verdaderamente contaba era la circuncisión del corazón. Pero eso ellos aún no lo estaban entendiendo. Pablo les habla de la cruz y les dice que la crucifixión era destruir completamente la carne. Solamente bastaba que ellos tuvieran su fe en Cristo Jesús y el pecado les sería perdonado por completo. Ya no era solo un simbolismo. El sacrificio de la cruz quitó el simbolismo y trajo lo real. Me gustaría que recordaran muy bien estas palabras: la crucifixión es mayor que la circuncisión. La crucifixión es mayor que la circuncisión. La carta a los Gálatas, hermano, ha sido muy profunda para nosotros y nos permite entender nuestra realidad. Ahora somos libres de la ley, somos libres del poder del pecado, pero esta libertad la usaremos para servir a nuestro Dios. Podemos alegrarnos de algo, podemos gloriarnos de algo, y es que nos gloriamos de la cruz, nos gloriamos del sacrificio de Cristo. Nadie, absolutamente nadie, pudo salvarse a sí mismo. Nadie podría haberte salvado a ti por sus obras. Pero el Señor lo hizo todo, completo, gratuito, para que nada más acudamos a Él en fe y recibamos esto. Muchas alegrías pueden llenar nuestro corazón, pero yo creo que la principal de las alegrías es la salvación.
La salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo en ese sacrificio en la cruz. Cierra tus ojos un momento, hermano, y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Dios, por tu sacrificio, porque tú fuiste a la cruz. Nadie te tomó a la fuerza, Señor, sino que tú mismo te entregaste por amor a todos nosotros. Tu palabra también enseña que tú, siendo justo, te entregaste por todos nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Cualquier doctrina que pretenda enseñar un camino alternativo al Padre, enséñanos a estar alerta para no tomarla, Señor, sino estar firmes en ti. Estamos completamente convencidos que tú eres el único camino, el único mediador, nuestro único Salvador. Señor, y estamos también convencidos que no importa cuánto tiempo las personas puedan estar acudiendo a un lugar de reunión, cuánto tiempo tengan comportándose correctamente, moralmente hablando, eso no interesa nada, Señor. Lo verdaderamente importante es lo que tú haces en el corazón de las personas, Señor. Cuando cada uno se da cuenta de que no hay nada que hacer, cuando cada uno se rinde por completo y se entrega a ti, al único que nos puede dar la salvación. Y todo esto es por fe a través de ti, Jesucristo. Cuando esto ocurre, tú nos renuevas, y como lo que enseñó el apóstol Pablo, tú nos haces nueva creación en ti, Señor. De nada de lo que hemos avanzado hasta hoy nos gloriamos, porque todo lo que a donde hemos llegado ha sido tu gracia la que nos ha traído hasta aquí. Ha sido tu gracia la que nos ha sostenido. Ha sido tu gracia la que nos ha permitido conocerte, porque tú te quisiste revelar a nosotros. En nada tenemos mérito, Señor, pero en algo que nos podemos alegrar y gloriar es en tu sacrificio. Nos gloriamos en la cruz de Cristo, porque a través de este sacrificio se hizo una vez y para siempre. Tú nos has dado salvación y vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús y queremos honrarte con nuestra vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dale las gracias ahí en tu lugar. Gracias, Dios. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo, lo está. Tu amor por mí, aleluya, Señor. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo lo está. Tu inmenso amor, nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón. Te quiero adorar.
Soberano Dios, Todopoderoso Señor, solo tú eres Jehová y nadie más. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, Señor. Tú hiciste la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos, Señor. Los ángeles del cielo te adoran, Señor. Tú eres nuestro Dios, un Dios incomparable, Dios de nuestro corazón. Eres el Dios eterno, el bueno. Nada ni nadie nos podrá separar de tu grande amor, Señor. Nos has dado salvación, pues por tu maravillosa gracia enviaste a tu Hijo para que nos redimiese de pecado. Gracias, porque ya no somos esclavos del pecado, porque a través de tu ley nos guiaste a Cristo. Así que ahora, Dios nuestro, Dios grande, Dios fuerte, Dios temible, Dios que guardas el pacto y la misericordia, Dios que nos has dado tu gracia, que nos ha alcanzado y nos ha permitido ser parte de tu familia. Así que ahora somos coherederos juntamente con Cristo. Ya no somos más hijos de esclavitud. Por tu poderosa mano, Señor, nos has librado del pecado que nos asedia. Permítenos, Señor, no desviar nuestra atención de la meta que es Cristo. Permítenos correr la carrera hasta el final y poder presentarnos delante de ti como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, Señor. Ante ti, Padre Celestial, ante ti, Señor Jesús, acudimos y oramos sin cesar por todas las necesidades de nuestros hermanos, por la iglesia y por la multiplicación del Evangelio de Cristo. Y como la viuda con aquel juez injusto insistió hasta el cansancio, así nosotros estaremos orando sin cansancio, Señor, por nuestros queridos hermanos y por sus necesidades. Después de haber cantado gozosos y haber elevado nuestras alabanzas a ti, Señor, después de que pusimos atención con nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, y escuchamos tu palabra, Señor, y siendo conocedores, mi Dios, de que tú escuchas la oración de tus hijos y nos respondes, a ti clamamos en el nombre de Jesús, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros padres, por nuestras familias, por nuestros amigos y conocidos, por nuestros vecinos y compañeros de trabajo, por nuestros jefes y nuestros patrones, por nuestros empleados y subalternos, Señor, y por aquellos con quienes convivimos a diario, Señor, para que todos ellos, a través de nuestro testimonio, Señor, y de tu palabra, lleguen a conocerte. Oramos a ti para que todos procedan al arrepentimiento, se vuelvan de sus vidas pecaminosas y entreguen sus corazones a Cristo, para que por la fe puedan ser liberados de la esclavitud del pecado y disfrutar el gozo de ser perdonados y redimidos, Señor, llamados a estar en el reino de tu amado Hijo. Clamamos a ti, mi Dios, en el poderoso nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Señor, poderoso Dios, amoroso Señor, aquí estamos unidos como iglesia. Clamamos a ti, Señor, por todo el pueblo cristiano que te sigue de manera honesta y verdadera, Señor. Ese pueblo al que has establecido como cuerpo de Cristo, para que nos des inteligencia, Señor, sabiduría, discernimiento para seguir y proclamar tu evangelio verdadero, Señor. Ponemos delante de ti todos los agradecimientos y peticiones de nuestros hermanos en la congregación, Señor. Estamos grandemente agradecidos, Señor, por todo lo recibido en estas semanas y en este fin de año 2020, Señor, y de los principios de este nuevo año, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has aumentado nuestro entendimiento para comprender todas las cosas, Señor. Porque a través de todo lo que nos sucede, Señor, tú te muestras a nosotros. Algunas de las cosas que más nos han impactado en estos días, mi Dios, es el motivo principal de estos festejos, mi Dios. A ti oramos, Señor, para que Jesús verdaderamente nazca en cada uno de nuestros corazones, porque esa es la verdadera Navidad, Señor. Y que al nacer de nuevo, Señor, ese sea nuestro verdadero año nuevo, Señor. Permite, Señor, que tú seas el único Rey y Señor de nuestras vidas. Que seas nuestro guía, que lleves nuestros pasos y nuestro caminar, Señor. Que no seamos nosotros mismos nuestros propios guías, mi Dios. Delante de ti ponemos a nuestros hermanos que enfrentan algún problema de salud, Señor, para que tú cuides sus vidas y sus cuerpos, Señor. Permitas su total recuperación, Señor. Clamamos también, Señor, por todos aquellos hermanos que enfrentan diversas pruebas, para que salgan victoriosos de ellas, Señor, y con aprendizajes nuevos que permitan fortalecer su fe, nuestra fe, y depender más y más a esperar solo en ti, Señor. Amado Padre Celestial, bendito y fiel, Señor y Salvador, te clamamos y acudimos para recibir respuesta, el oportuno socorro, respuesta a nuestras peticiones, Señor. En ti confiamos y esperamos, poderoso Señor. Concédenos ser verdaderamente libres y confiar en la verdadera salvación. A ti clamamos, mi Dios, en el nombre del único y fiel Salvador, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, despidámonos con un canto de gozo y alabanza a nuestro Dios.
agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Has perdonado mi maldad y por tu gracia nueva vida tengo yo. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, ahí en casa. Dale un abrazo al que esté junto a ti. Y aquí los que estamos aquí, salúdense con gozo. Un abrazo a la distancia. Dios les bendice. Recuerden que ya inician las reuniones de la Iglesia Juvenil por internet, para que estén atentos a ese asunto, y también los esperamos aquí a las 8 de la mañana el domingo, y aquí igualmente a las 10, y por internet a las 10 de la mañana. Dios les bendice, hermanos. Gracias a Dios.